de mierda, porquerizas, Óstate, letrinas, infiernos humanos y más en esta agencia de viajes, en este paseo por los shithole countries de la agencia de viajes Donald Trump. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Invasiones con el señor Cristian Ader. ¿Cómo estás, mi querido Cristian? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Bien, ¿estás emocionado? Sí, muy emocionado. ¿Te veo emocionado? Vamos a viajar por todo el mundo recorriendo a ti te gusta viajar, ¿no? A mí me encanta viajar. Tú eres de esas gentes que dicen, lo más importante en mi vida es viajar. Sí, por supuesto. Y los amigos. Ah, perfecto. La familia. Pues. Y la familia. Sí. En fin, mi querido Cristian Nader, me parece que nos propusiste un tema maravilloso para el día de hoy, que tiene mucho que dar. Si no nos lo acabamos en esta emisión, pues podemos extendernos hacia la próxima. Claro. Porque me imagino que los shithole countries de este mundo pues son bastantes. Entonces, pues ahí lo vamos viendo, lo vamos midiendo. Pero la idea es, pues más o menos enterarnos de quiénes son estos cuáles son estos shithole countries, o cómo les podríamos decir en español. Pues ¿países de mierda? Agujeros de mierda. Agujeros de mierda, países que... Citando esto, abro comillas, no lo estoy diciendo yo. Pues podríamos decirles países de mierda. Para que sea más rápido, más cercano y más natural en español. Ok. Estos países de mierda y... esta nueva denominación turística de Lonely Planet que presentó el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Correcto. Y esto ocurrió la semana pasada. No se sabe bien cuáles países mencionó y en qué orden los mencionó. Fue una reunión con juristas y abogados en la oficina Oval en Washington. Y Donald Trump empezó... Bueno, conocemos bien el carácter de este sujeto. Y empezó a mencionar que Estados Unidos precisamente no quería mantener a inmigrantes, refugiados y etcétera de estos países. Concretamente, en esta reunión que duró bastantes minutos, mencionó Haití, El Salvador y países africanos. No lo menciona él, ¿no? O sea, la discusión que están teniendo alrededor es de estos programas de protección temporal. Correcto, de la lotería de... Exacto, de tu país, así de tu país está de la chingada, porque así está planteado el programa, o lo azotó un desastre natural, o hay un conflicto civil y demás. Correcto. Entonces te damos como una especie de protección provisional, sí, o temporal, en lo que tu país se arregla y puedes regresar. Y se infiere que estaba hablando de El Salvador y de Haití y de ciertos países africanos, porque son justo los últimos 3 países a los que se les ha revocado Donald Trump este permiso temporal, de protección temporal. Entonces, a los únicos que, abre comillas, porque el reporte es del Washington Post, la única frase en la que utilizan comillas, que es una frase que sí le adjudican a Donald Trump, es: necesitamos más haitianos. Justo. Nada más, ¿no? Entonces, la nota sí dice así como: en una discusión en que se estaba planteando la situación de El Salvador, Haití y países africanos, pues este güey dijo esto, ¿no? Sí, y además, bueno, es importante aclarar por qué Haití. ¿Por qué se refirió concretamente a Haití? En los últimos años Estados Unidos ha recibido entre 200,000 y 300,000 haitianos, sumados a los que ya tienen una comunidad, digamos, de bastantes décadas en Estados Unidos. Lo que yo quería hacer con este programa es precisamente estos países, concretamente por ejemplo Haití, han sufrido durante décadas y concretamente en los últimos 20 años, no nada más golpes de estados, por supuesto patrocinados por Estados Unidos, concretamente por Jean-Bertrand Aristide, que ha sido probablemente el único presidente elegido democráticamente en Haití, un ex sacerdote, y que fue no en una, sino en 2 ocasiones víctima de un golpe de estado de Estados Unidos. Además de esto, Haití ha sufrido innumerables catástrofes naturales, una epidemia de cólera, epidemia de SIDA, y en los últimos años tormentas tropicales, un huracán terrible y un terremoto. Entonces es un escenario apocalíptico. Y además puntualizando que Haití es el segundo país del continente en independizarse. Concretamente, Haití fue colonia primero de España y posteriormente de Francia. Y actualmente, de haber sido el primer país fuera de Estados Unidos en América que se independiza, se convierte en esta época en el país más pobre del continente, uno de los más pobres del mundo.
y con todas estas, digamos, estos desastres naturales que empeoran aún la situación, y más allá una ocupación de Estados Unidos, que se lava mucho las manos el otro bando en la política estadounidense, oficialista, el bando demócrata, de que hemos ayudado mucho a Haití. Pero también tendríamos que hablar de este, digamos, imperialismo humanitario. Imperialismo humanitario es un gran concepto. Sí. ¿Lo inventaste tú? No, ya. Qué mal, Nader. Me parece muy triste. Lo voy a patentar en habla sí. Castellana. Lo que pasa es que recordemos que hay muchos organismos estadounidenses, algunos descentralizados, otros más cercanos al gobierno, por ejemplo USAID, que constantemente intervienen en, digamos, en zonas que hay desde desastres naturales hasta pobreza. Y Haití es uno de estos países donde USAID prácticamente está en todos lados, sumado a otros organismos asistenciales, tanto de Estados Unidos como de otros países. Pero curiosamente, donde llega USAID, meses después o pocos años después, hay una invasión estadounidense. Es muy curioso y tendríamos que analizarlo. ¿Cuál será la relación ahí, Nader? Yo creo que es una especie de paliativo, una aspirina que les da Estados Unidos a estos países, mostrando, estamos ayudando, pero esta ayuda no es suficiente, pues tenemos que enviar tropas. Y precisamente Haití no ha servido de nada. Realmente cuando cae el segundo golpe de estado en contra de Jean-Bertrand Aristide, que había más o menos levantado y mantenido un nivel de vida, no podemos decir perfecto en Haití, pero se había recuperado un poquito. Llega a Estados Unidos, lo quita y se desploma totalmente, nuevamente. Entonces llama la atención que Haití ha sido justamente víctima de 3 imperios en menos de 500 años. Primero el español, porque previo a la población haitiana, a la contemporánea, que está compuesta solamente de negros y de mulatos, Haití estaba compuesta de población caribe y arahuaca, o sea, 2 grupos, digamos, indígenas americanos, que realmente desaparecieron de esa parte de la isla, fueron exterminados. O sea, no se puede hablar de que hubo un mestizaje porque ni siquiera les dio tiempo. La mayoría fueron víctimas de la encomienda, de la viruela, y probablemente 50 años después de la llegada de los españoles a la Española, porque recordemos que Haití comparte la isla, la Española, con otro país que es República Dominicana, que está al sur de la isla. Que tienen una relación muy sana. Sanísima. Sana, de hecho, cordial, empática, como si no estuvieran en una diminuta isla viéndose las caras día y noche. No se soportan realmente. Mucha bachata, mucho merengue, mucho cariño, mucho baile en la calle. Dominicano. Realmente no. En esa canción nunca dicen haitiano, por cierto. Ahí nomás para que vean. A ver, quizá unos demográficos puedan sernos de ayuda en este momento. Haití cuenta con una población de 10.848.000 habitantes, que lo coloca como el país número 82 entre los más poblados. Es la economía número 142 de 195. Y su ingreso per cápita, su Producto Interno Bruto per cápita, es decir, por cabeza, ocupa el puesto 173 de 195 países. Es decir, uno de los países con el desarrollo humano más bajos del mundo. Se considera que sus habitantes tienen uno de los peores niveles de vida. ¿Clasifica como país de mierda? No, sinceramente yo creo que Haití, como lo dije hace unos 120 segundos, ha sido víctima de 3 imperios. Primero el español, posteriormente el francés, que realmente hay un tratado en que se intercambian territorios. Le toca a Francia. Todavía es la Francia borbónica. Todavía no es la Francia, digamos, burguesa del 18, de finales del 18. Y posteriormente, a partir del siglo XX, finales del XIX, llegan los gringos y ocupan Haití durante unos 40, 50 años, en los que realmente quien manda en ese país son los estadounidenses, los marines estadounidenses, y una élite que instauran, que está compuesta por mulatos. O sea, realmente sí es un estado muy racializado, donde mandan los mulatos, y posteriormente va a haber una venganza por parte de la comunidad negra, a partir de la familia Duvalier, que realmente estos señores estaban realmente desquiciados. Baby Doc y Papa Doc Duvalier. Estos personajes... ¿Baby Doc? ¿Como patito? Sí, como patito. No, Doc como de doctor. Ah, ya. Uh-huh.
por ejemplo, Papa Doc Duvalier lo que hace es oficializar el vudú como la religión oficial de Haití. O sea, y crea una especie de escuadrones paramilitares, escuadrones de la muerte, basados en el modelo de las camisas negras italianas, con la diferencia de que estos personajes eran expertos en vudú y eran asesinos a sueldo. Entonces ejerce una dictadura de terror por más de 40 años. No vengas aquí, mi querido Cristian, a tomarle el pelo a la banda. Eso no pasa. Eso pasa en las películas, suena muy bien para un cómic, etcétera, pero no creo. Por cierto, vean La Serpiente y el Arco Iris. Les recomiendo esa película. Es buena, ¿no? Es muy buena. Es muy terrorífica. A mí me daba mucho susto de niño. Sobre todo cuando lo entierran y todo ese rollo. Porque realmente sí hay zombificación en Haití. Es a través de varias formas, pero la más conocida es a través de un pez globo, si no me equivoco, de cómo produce una especie de catalepsia en ciertas personas. Pero bueno, me voy a desviar a temas un poco... Referencias directas, capítulo de Simpsons, temporada 6, número 28, etc. No, hay otro que... Y también les recomiendo, vean La Chacala, ¿no? Es una telenovela, nada más, porque también habla de vudú, ¿no? La Chacala. ¿No salía la gaviota en La Chacala? No, salía Christian Bach. Sí, no era la gaviota. Qué guapa era Christian Bach. ¿Te acuerdas de Christian Bach, mi querido Nader? Christian Bach. Sí, creo que recuerdo que salía en anuncios en los 80s o 90s de pisos de Intercerámica. Ese mero. Ajá. Ya mera. Pero maravillosa. No tiene que ver nada con Johann Sebastian Bach. No, ni con Haití, dudo. Con Haití. Pero bueno, ahora que logramos astillar un poquito el curso de tu discurso, tendríamos tal vez que darnos un pequeño freno y decir, o más bien mandar una canción, les propondría. Y ya hablamos un poquito de Haití, o bastantito de Haití. Ya dijimos que podríamos estar hablando de El Salvador en algunos momentos. Podríamos estar hablando de varios países africanos. Sí. Países de mierda en general, según la agencia de viajes Donald Trump. Recuerden que este es un programa divertido, con sentido del humor, no se lo tomen tan a peso, y que estamos hablando de declaraciones, pues desde la Casa Blanca, ¿no? Nosotros no somos nadie, nosotros solo estábamos parafraseando y tal vez también tendríamos que medirnos y notar que también estamos incluidos en ese grupo de países a los que Donald Trump califica de esa manera, ¿no? Este es un país de mierda, evidentemente, según la agencia de viajes Donald Trump. Y si no, chequen sus últimos tweets. Nada más, ahí poquito a poco. Pero tal vez lo que debiéramos hacer, mi querido Cristiano, es lo que te propongo yo en este momento, es que regresando del viaje, regresando de las canciones, ya estoy yo acá en atmósfera National Geographic, como lo pudiste haber notado. Que tratemos de entender, antes de agarrar nuestro avión de redilas, coproturismo, antes de empezar nuestro coproturístico. Coproturístico. Qué brillante eres, Nader, a veces. Muchas gracias. Que tratemos de entender a qué se refiere un estadounidense como Donald Trump cuando dice shithole countries. ¿Te parece? Sí. Que es una definición muy específica, muy clara y muy particular, y también es muy, muy, muy estadounidense, en muchos sentidos. Entonces, ¿te parece que entremos de lleno a eso en particular y después ya agarremos nuestro avión de redilas para hacer nuestro tour coproturístico? Me parece muy bien. Buenísimo. Pues comencemos dando la vuelta por el mundo musical con esto que se llama No Me Encuentras, de Tatiana Hassel. Otro estreno más en la programación de su 9FM de confianza. Creo que ella es dominicana, de hecho. Sí. Todo menos miedo. Me buscas y ya no me encuentras. Te evito porque tú me afectas. Solo quieres ser como yo soy. Bueno, mi querido Cristian Nader, estamos de vuelta aquí a Invasiones con Cristian Nader, @exosapiens, por si lo quieren insultar. O pelearse con él, o lo que sea. Ya no. O seguir, o consultar, o dialogar. O quererlo, también se puede querer. Es fácil querer al señor Cristian Nader. O ver su cara bien hermosa. A pesar de lo que diga el señor León Krause. Pero pueden seguirlo. Más bien, se los recomendamos ampliamente. Y recuerden, estamos dando un paseo por los shithole countries gracias a la agencia de viajes Donald Trump. Y antes de empezar a dar este viaje coproturístico, como bien lo nombró el señor Cristian Nader, ¿qué sería para un hombre blanco? Muy, muy blanco.
muy, muy poderoso. Naranja. Casi naranja, exactamente. Muy... pues con ideas muy claras, norteamericanas o estadounidenses más bien. ¿Qué sería para un hombre como el que acabamos de describir? Un shithole country. Pues yo creo que sería justamente un país que alberga una ciudadanía que no, precisamente hablando de gente blanca y naranja, creo que eso es lo fundamental para cualquier ciudadano, digamos, de esa clase media aún racista y también clase trabajadora, hay que decirlo, de Estados Unidos. Cualquier persona que tiene un rostro pigmentado diferente a estos personajes, con la melanina más oscura. Cualquier país va a hacer esto. Precisamente después, creo que en esa misma reunión dijo que por qué no recibimos más inmigrantes de Noruega. No recuerdo. Precisamente es muy difícil saber qué dijo y qué compusieron los supuestos testigos y también los medios que reportaron este hecho. Entonces yo creo que para él, no sé qué países pueden ser para él considerados shithole countries. Yo creo que todos los que presentan una población Latinoamérica, el sudeste asiático, países árabes, países africanos, en fin, el 80% del mundo. ¿Y cuáles países no? ¿Cuáles son la antítesis de los shithole countries? A ver, ¿cuáles son? Yo creo que para él, como lo dijo en el caso noruego, pues es Escandinavia. Que podrían ser nombrados como nice looking countries. Sí, sin embargo es curioso porque obviamente no citó Eslovenia. Creo que su esposa es nativa de Eslovenia, creo. O de la República Checa, por ahí, si alguien me puede... Eslovenia, ¿verdad? Sí, es Eslovenia. Eslovenia, un país cercano que estaba aplastado a principios del siglo XX entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, ¿no? Entonces un país al norte de los Balcanes que realmente sí nos atenemos a lo que este personaje llama shithole countries. Eslovenia fue hasta hace 20 años un shithole country y bastante importante. Entonces yo creo que ese racismo puro y duro. Y recordemos, creo que lo dije el programa pasado, ¿no? También hay que ver cómo los estadounidenses juegan con esta idea caritativa de humanitarismo, ¿no? Porque realmente, aunque Donald Trump con toda desfachatez lo dijo así, shithole countries, realmente los presidentes anteriores eran tal vez más sutiles, pero su racismo y su, digamos, humillación a otros países estaba ahí, incluso Obama. Sí, bueno, digamos que Donald Trump oficializó, que eso es lo peligroso también en muchos sentidos, oficializó pues develó una política estadounidense que es sistemática. Sí, por supuesto. ¿No? Que es sistemática y que no es solo estadounidense. También tendríamos que ser muy honestos y muy claros al respecto. Cuando Donald Trump dice que El Salvador es un shithole country, los mismos mexicanos lo dicen, ¿no? Está hablando también de una postura muy mexicana con respecto a países centroamericanos. Todos o sea, realmente... O con frente al mismísimo Haití, sí, ¿no? sí, sí. Actualmente. Y que, por cierto, en México hay una enorme comunidad haitiana. O sea, realmente hay probablemente cientos de miles de personas de origen haitiano que encuentran un refugio en México porque, pues, francamente, es un país muy cercano y un país de paso a Estados Unidos. Hay en espera en este momento en Baja California, en el cruce fronterizo de Tijuana, miles de haitianos esperando poder cruzar. Por supuesto no lo van a lograr o van a hacerlo a través de, por supuesto, la vía ilegal, que es como todo el mundo entra a Estados Unidos. Pero realmente lo que digo, o sea, la antítesis de estos países shithole podría ser todos los países con los que Donald Trump mantiene una estrecha, digamos, comunicación y comunidad, como es el caso, por ejemplo, israelí. Netanyahu y gran parte del Likud, por ejemplo, han nombrado a Palestina con términos mucho peores que Donald Trump. Realmente los han dicho públicamente subhumanos y tratan a por ejemplo, a los refugiados africanos del Oriente Africano como subhumanos. Le he dicho, no queremos monos, o sea, estoy citando, no queremos monos en nuestra tierra, concretamente a la Palestina ocupada por el ente colonial israelí. Entonces yo creo que esta diatriba racista es precisamente por los cercanos de Trump y también precisamente por el historial de este personaje, ¿no? Ahí está. Bueno, eso podríamos ya entender como los shithole countries, esos destinos a los cuales la agencia de viajes Donald Trump está a punto de visitar.
porque Obama y todos los presidentes previos a Donald Trump decían, no utilizaban el término shithole countries, eran, digamos, más políticamente correctos. Ellos son los que utilizan el concepto de tercermundismo. O sea, realmente tercermundismo no es tan ofensivo como shithole country, pero realmente es ofensivo, porque ¿por qué existe un tercer mundo? Sí, ahí quizá lo más señalado por los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación estadounidenses, era como no tanto la política exterior, que no es privativa de Donald Trump, correcto, sino la caída como de la comunicación y la diplomacia, y lo que ellos entienden como un comportamiento presidenciable o no, presidencial, ¿no? Presidencial, el famosísimo comportamiento presidencial del cual se ha estado hablando una y otra vez durante la administración de Trump. Y también que fue muy... pues muy alabada a los Obama, ¿no? Esto de ser el mejor hombre o la mejor mujer, o ante los insultos, crecerse ante el insulto, crecerse ante la humillación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la frase de Go bigger? Go bigger, ¿no? Go bigger. Exactamente. Entonces, no es, efectivamente no podemos señalar como que Donald Trump está iniciando este ataque a los inmigrantes o a este tipo de países, sino más bien un descaro absoluto y una manera que él mismo califica como ruda, grosera, así como fui rudo, pero no dije ninguna mentira. O sea, y después lo aclara en su tweet, ¿no? Dice, yo no dije nada más que Haití es un país con muy pobre y con muchos problemas, ¿no? Sí, pues a fin de cuentas eso dijo. Pero al final también era como parte de su campaña, ¿no? No llevar un político a la política, ¿no? Que así se vendió. Y como no es un político, pues puede hablar como la gente, digamos, normal, la gente, ¿no?, de a pie, que no tiene estos reparos en decir tercermundistas, sino decir que son hoyos ahí. Y curiosamente el programa pasado hablábamos de esto, que Donald Trump fue colocado ahí por su desfachatez y su cinismo. Claro. O sea, realmente quien crea que Donald Trump llegó casualmente, espontáneamente ahí, y que no es mantenido por ambos partidos, está equivocado, no sabe lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Donald Trump está ahí precisamente porque ante ese cinismo y esa desfachatez y esa vulgaridad que lo caracteriza, realmente puede hacer lo que Obama no podía hacer, porque él se adhería a las reglas de lo políticamente correcto. Entonces Donald Trump está por eso para desatar un caos en todo el mundo y llenar, por supuesto, al mismo tiempo las primeras planas de los tabloides cada 2 días. Ahí está, señoras y señores. Bueno, listo. Ya tenemos más o menos claro por dónde vamos a estar paseando. Pónganse sus botas, pónganse sus impermeables, para que no se salpiquen, inyéctense contra la malaria, porque pues va a estar medio extremo nuestro paseo. ¿Y por dónde empezamos, mi querido Nader? Vamos a salir de Estados Unidos, precisamente. Perfectamente. El primer destino que vamos a visitar va a ser algo que llamaría los mismos estadounidenses consideran una ciudad shithole dentro de su propio territorio, que curiosamente salió ayer en las noticias porque un meteorito cayó en las cercanías. Sí, lo vi. Detroit, Michigan. Que ayer... qué bonito recorrido. A ver, está interesante. Nuestro primer shithole country está dentro de las fronteras de Estados Unidos. Motor City, Motown, la ciudad de Detroit, que durante todo el siglo XX fue la meca del capitalismo industrial, sede de las 3 grandes automotrices, Chrysler, General Motors y por supuesto Ford. Ford era nativo de Dearborn, Michigan, un suburbio cercano a Detroit, y por supuesto Detroit, al ser la sede de estas 3 grandes ensambladoras automotrices, atrajo a cientos de miles de trabajadores de todo el territorio estadounidense y más allá, muchos mexicanos, a este país. Concretamente, estos personajes, todos los trabajadores que llegan a Detroit, viven en una pobreza increíble, mientras los grandes dueños de estas ensambladoras se enriquecen brutalmente. Entre ellos Ford, autor de, por cierto, El Judío Internacional, un antisemita renombrado, o antijudíos también lo podemos llamar. Y Detroit, paulatinamente, con lo que va pasando el siglo XX, en los 70s colapsa. ¿Por qué colapsa? Porque llegan las nuevas ensambladoras a Estados Unidos y ofrecen mejores autos a precio más económico y de mejor calidad. Digamos que se cambia de modelo de producción, que es el toyotismo, ejercido a través de Toyota. Entonces, de por sí era paupérrima la vida de la clase obrera
muchos de ellos afroamericanos y mexicanos en Detroit. Esto es peor aún todavía para ellos, ¿no? Y desde los 70s hasta la fecha Detroit no se ha recuperado. Es una zona, iba a decir gentrificación, pero ni siquiera vive una gentrificación. Está totalmente abandonada a su suerte. Es una zona de desastre, con una pobreza extrema. Entonces, ahí podemos continuar. Para eso, los estadounidenses catalogan a Detroit como una ciudad shithole. Y lo podemos ver en los 80s dentro de la cultura popular estadounidense, por ejemplo, con películas como Robocop. Es una de Paul Verhoeven, de cómo está totalmente Detroit sumido en la droga, en la pobreza, en el vagabundismo en las calles. Es muy terrorífico. Sí, es una gran película Robocop, se la recomiendo muchísimo. Y se planea construir una ciudad delta, una ciudad moderna, pero en la realidad esto nunca ocurrió. Realmente Detroit sigue siendo la vida paupérrima y pues, la clase trabajadora realmente no tiene de dónde subsanar esta miseria en la que viven. Realmente es una zona de miseria extrema. Es una zona, como los gringos dirían, ese concepto tan asqueroso que es el tercermundismo, lo utilizan para describir Detroit. Entonces podemos partir de ahí, tomar un avión en el aeropuerto internacional de Detroit y dirigirnos, yo creo, vamos a hacer un escala en El Salvador. En El Salvador. Vamos de paseo a El Salvador. Uf, yo conozco El Salvador, Nader. ¿Cómo es El Salvador? Maestro, no sé. Es que es muy peligrosa mi descripción. Sí, sabes. Cuéntanos. Es una ciudad muy horrenda. San Salvador es una ciudad espantosa. Tendría yo que ser muy justo y muy honesto. Sí. Peligrosa. ¿Es parecida a México? No. ¿A la Ciudad de México? No, digo, como yo podría tener ciertas debilidades clasistas, sí podría decir que es parecida a ciertas zonas de la Ciudad de México. Ok. Pero entramos en detalle. Entraremos en detalle antes de. ¿De qué? Al Salvador, antes de clavarnos en Detroit. ¿O vamos a hablar vamos a hablar más de Detroit? No, ya. Perdón. Nada más fuimos Me a perdí recoger un más o poco. menos el concepto shithole. Me perdí un poco. Para entender un poquito por qué vamos a estar pues cuidándonos las espaldas, no saliendo de noche y demás. Y bueno, El Salvador es un país muy hermoso. En sus carreteras, en sus provincias, en sus paisajes, en su feracidad y en su feralidad también. Absoluta y contundentemente verde. Sí. De una naturaleza Volcánico también, creo. muy volcánico, con mucho volcán. San Salvador es una ciudad muy poco visitable. Sí. Es una ciudad muy violenta, es una ciudad muy sucia, es una ciudad con poco de verse, francamente. Es una ciudad con gente muy hermosa. Eso es cierto, pero pues no es forzosamente mi top de lugares a visitar del mundo, mi querido amigo. Bueno, después de esta breve introducción antropológica, vámonos a la historia. Que fíjate que yo tengo que reconocerlo. Sí. Durante mucho tiempo tuve una relación intensa con El Salvador. Y sí, ¿Por qué eras Mara? Sí, pues ahí estaba. Yo dirigía una cápsula de una de las maras, sin duda alguna. Pero no, conozco mucha gente de allá. Sí. Conozco mucha gente de allá por cosas laborales. Sí. Y sí tengo que ser muy honesto, sí clasifiqué a El Salvador durante muchísimo tiempo. E incluso yo creo que en mi fuero interno, aún, como un shithole country, ¿eh? Sí. Sí, muy claramente, muy desde la perspectiva muy injusta mexicana, que ya después de mucho tiempo y de relaciones intensas y demás, pues pude más bien ponerle los matices a este juicio tan pronto, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de El Salvador, también viven todos los países de Centroamérica, bueno, tal vez exceptuando ¿Nicaragua? Costa Rica y Panamá. Yo creo que viven una historia muy similar a la de México. Excluí a Panamá porque realmente Panamá es una invención estadounidense. Parte en Colombia la antigua Gran Colombia para crear este país que realmente existe por el canal que controló Estados Unidos muchos años. Pero el resto de Centroamérica vive una historia muy particular, muy similar a la de México. En primer lugar porque ocupan la zona mesoamericana. Históricamente, cuando llegan los españoles ahí, realmente El Salvador está metido en la lógica mesoamericana. Realmente la población, aunque tuvo en un principio población maya, al igual que en México, concretamente en el altiplano, reciben población de origen nahua, los pipiles. Ajá, claro.
Entonces hay un vínculo muy cercano entre concretamente el centro de México y El Salvador. Entonces históricamente se vieron muy, digamos, controlados por Guatemala. Y posteriormente ya cuando se dan estas luchas independentistas en todo el continente, cuando se da, digamos, la liberación concretamente de México, las provincias al sur de México, en Centroamérica, se ven en el dilema de unirse a México o ser independientes. Concretamente El Salvador y Guatemala y Honduras son absorbidas por el llamado y efímero primer imperio mexicano, del megalómano Iturbide, el cual dura poco más de un año. Realmente es un proyecto totalmente fallido. Y en ese momento se separan, digamos, las provincias unidas de Centroamérica, y cada una busca posteriormente su independencia, y Salvador lo logra en 1841, si no me equivoco. Entonces, a partir de ese momento, El Salvador empieza a recibir, por supuesto, la entrada de esa burguesía de terratenientes estadounidenses, porque, digamos, por su clima, por ejemplo, ya lo mencionamos que es volcánico, El Salvador es muy buena zona para plantar café. Realmente es una, digamos, nación cafetalera controlada por Estados Unidos. Y así es toda su historia, realmente. Viven bajo el mito total del café. Sí. Lo que hoy es Colombia, que fue Salvador. Ajá, sí. Y tiene como toda esta como nostalgia, va a sonar muy pedante, pero tiene como ese sentimiento raro, tropicalizado, como esta nostalgia astrohúngara, en términos de que vas caminando de blanco. La riqueza que se nos fue. Sí. Hay una zona muy famosa en El Salvador que se llama Santa Ana, me parece, en donde justamente la gente vive bajo el mito de la antigua boyancia. ¿De Boyante? Sí. Boyancia, ¿no? No me acuerdo. Boyancia. Bueno, la antigua abundancia del dinero, los recursos, las haciendas inmensas cafetaleras, algo así como Café con aroma de mujer. Algo así. Es una novela, ¿no? Pero perpetuo. Colombiana. Sí. Bueno, lo que ocurre con Salvador es que realmente es dominado por toda esta burguesía de terratenientes estadounidenses, y al mismo tiempo colocan a una élite que domina el país, como cualquier otro país latinoamericano. Y en los 30 lo que ocurre es que el precio del café se desploma. Entonces empieza a haber una crisis en los campesinos, los pequeños campesinos, y se levantan en armas. El movimiento es aplastado, muy, muy en la lógica de lo que estaba pasando en Latinoamérica después de la Revolución Mexicana. Ocurre en otras latitudes, por ejemplo, con los sandinistas. Y en Salvador ocurre algo parecido, es sofocada la revolución, y se instaura, digamos, una república totalmente subyugada a los intereses estadounidenses. Y así, más o menos, hay golpes de Estado uno tras otro, pero se mantiene un partido muy parecido al modelo priista, porque recordemos que el priismo impone una moda en todo el continente, desde Paraguay con el Partido Colorado hasta los países cercanos de Centroamérica, ¿no? Bueno, los tratados de paz del Salvador se firman aquí, en el castillo de Chapultepec. Correcto. Los famosísimos. O sea, realmente la situación de México, si no me equivoco, fue en 1992, después de la Guerra Civil. 92. Realmente la situación de México estábamos a 2 años de que se levantaran los zapatistas en Chiapas, y México se pone a negociar, a ser como, digamos, moderador entre dos facciones rivales en Salvador, ¿no? Ajá. Es realmente ridículo, porque la situación de los campesinos en México era peor que de los salvadoreños, me atrevería a decirlo. Entonces, bueno, es hasta los 80s cuando se inserta en el clero latinoamericano digamos, el clero más cercano al pueblo, digamos, la teología de la liberación, y muchos de los obispos y sacerdotes y los curas de pueblo de América Latina, entre ellos los salvadoreños, empiezan más o menos a coquetear con el comunismo. Y no más o menos, realmente hay unos que comulgan muy fuerte con el comunismo, que no es el caso de Oscar Romero. Oscar Romero, a diferencia de otros arzobispos y obispos, no coquetea tanto con el comunismo, pero sí con la liberación de los pueblos, de los campesinos, en el caso concreto de los salvadoreños. Entonces empieza a lanzar, conforme él es arzobispo de San Salvador, de la capital, y empieza más o menos a ir en contra del gobierno, un gobierno totalmente reaccionario, controlado por Estados Unidos, ¿no? Y
intentan matarlo, hay un primer atentado y en el segundo lo logran, entra un francotirador, le dispara antes de que inicie la misa y lo matan, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se detona la gran guerra civil salvadoreña, que realmente de guerra civil no tenía tanto, era el régimen mantenido por Estados Unidos y amparado por otras potencias que se enfrenta a diversos grupos revolucionarios, en su mayoría campesinos, y la guerra se prolonga por 12 años. Entonces empieza, después de que termina la guerra en el 92, Salvador está devastado. O sea, de por sí se acumula todo lo que había pasado los 150 años previos, 200 años, y llega un punto en que no hay caminos, no hay infraestructura, y sumado a esto, la población tiene que salir del país. Entonces, ¿dónde se refugian? Precisamente en Estados Unidos. Hay un terrible terremoto también. Hay un terrible terremoto. Uh-huh. Sí, todas estas zonas tienen... Sí, es una década de pesadilla. Sí, los 80. Sí. Justamente de 3 de estos destinos que vamos a hablar sufren al mismo tiempo de terremotos. O sea, en esas coyunturas tétricas, los terremotos tienen un papel importante. Y... Sí, son países azotados tanto política como naturalmente, ¿no? Sí, Con desastres naturales, no solamente terremotos, sino huracanes, tormentas tropicales y demás que cada tanto medio destruyen los países, ¿no? Y precisamente ante un estado que está totalmente devastado por la guerra, pues, incapaz de reacción. No puede reaccionar. Y digamos que ocurre lo contrario con México, porque supuestamente tenemos un plan de rescate y de emergencia muy avanzado, que es totalmente falso. Y no ocurrió nada. Pasó lo mismo en México, ¿no? Ante los sismos y también en el 85. Pero bueno, entonces El Salvador, con esta población que tiene en Estados Unidos, realmente viven de las remesas. O sea, realmente quien soporta al país es todos los familiares de las personas. El Salvador tiene una población, creo que de 6,5 millones más o menos. En Estados Unidos radican entre 3 y 4 millones de salvadoreños. Entonces realmente El Salvador se mantiene gracias a los ingresos de todas estas personas que mandan dinero de Estados Unidos, y es precisamente para Trump. Por eso le disgusta tanto, porque estos trabajadores salvadoreños, en su mayoría, muchos de ellos trabajan tanto en maquilas como en ensambladoras, etcétera. Entonces, ese dinero supuestamente que ganan los salvadoreños, Trump dice que se lo daría a la población estadounidense, digamos, jodida. En el caso, por ejemplo, el Rust Belt, donde está Detroit, dice, no, los obreros que trabajan en las fábricas deberían de ser estadounidenses, no salvadoreños. Pero realmente lo que ocurría previo a que, digamos, la clase obrera de esa zona fuera inmigrante, eran estadounidenses, y realmente su condición también era terrible, ¿no? Entonces realmente es totalmente demagógico lo que está diciendo Donald Trump. Pero en fin, entonces Salvador es justamente, digamos, un prototipo, al igual que todos los países de Latinoamérica, de lo que es el país tercermundista, de acuerdo a Estados Unidos, ¿no? Ahí está. Bueno, el otro detalle muy claro es que pasada la guerra, justamente, comienzan las deportaciones desde Estados Unidos, de Los Ángeles muy en particular, rumbo a El Salvador, de vuelta, de hijos de la guerra, de gente que fue escapando de la guerra, de gente incluso de militares y demás, que fundó en Los Ángeles pues organizaciones delictivas para protegerse de pandillas mexicanas, y que regresaron a un estado destruido, a un país en ruinas, a una sociedad completamente destruida, con la violencia completamente normalizada. La guerra civil en El Salvador fue violenta, estilo Uganda, y fundaron de inmediato, o más bien regresaron para instaurar pandillas que ya habían fundado en Los Ángeles, llamadas Mara 18, Mara 23, Mara no, lo que quieran, y son particularmente el número de la calle en Los Ángeles en donde fue fundada esa organización. Sí, y que llegaron a El Salvador y dijeron, ¡ay, caray! Esto está puesta, y había armas por todos lados. Sí. Estados Unidos introdujo al país cientos y cientos y kilos de armamento, y bueno, el resto es historia. Lo Hay conocemos una historia todo muy curiosa bien. Hablando de armas, de cómo los Estados Unidos y otras naciones introdujeron armas a Salvador, y hay una historia de un buque que los grupos revolucionarios hunden. Y este venía cargado de metralletas israelíes, de UCIs. Entonces las UCIs, con la marea,
empiezan a llegar a la playa, entonces el mar está lleno de UCIs. Cosas por el UCIs estilo. encalladas. Qué chistoso, mi querido Nader, que el primer destino o el segundo destino al que hemos llegado vía nuestra agencia de viajes Donald Trump en busca de los shitholes del mundo tenga una relación tan intensa y tan oscura con los Estados Unidos. Y con México también. Y con México, ¿no? Ajá, porque, por ejemplo, todas las maras, el modelo de las maras y los enfrentamientos que había entre pandillas salvadoreñas y mexicanas, realmente hay esto viene de mucho tiempo atrás. Podemos llegar previo, es precolonial, es prehispánico esto, porque realmente había conatos de bronca entre los nahuas del centro de México y los nahuas que habían colonizado, los pipiles, El Salvador. Entonces realmente hay una especie de... Esto lleva miles y miles de rounds durante cientos de años. Cientos de años. Y bueno, tal vez debiéramos ir ubicando también en nuestra ruta por los shitholes del mundo, que esos mismos shitholes tienen una relación pues de muy poca paridad con los Estados Unidos, sí, ¿no? Y que tal vez más bien se han vuelto shitholes vía los Estados Unidos incluso. El mundo sería... Si en el continente americano concretamente no existiera Estados Unidos, ajá, realmente la historia hubiera sido totalmente distinta y creo que un poco más favorable para los países latinoamericanos que hubieran surgido, porque realmente si no hubiera existido Estados Unidos, los modelos de digamos políticos en todo el continente hubieran sido muy distintos, porque son los gringos quienes realmente insertan el republicanismo y todo, digamos, este modelo de Estado-nación europeo, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera ocurrido? Yo siempre le he apostado a que lo mejor que pudo haber ocurrido en México y en los países cercanos es, digamos, una especie de gran república mesoamericana. Gran república, pero ¿y los chiles en nogada? No, también Puebla entra. Ah, ok. No, es que yo siempre mantengo ahí una clara distancia, maestro. Pero bueno, en fin, señoras y señores, vámonos con música. ¿Y qué les parece si escuchamos uno de los grandes himnos musicales de El Salvador? Y después uno de los grandes rolas que hemos escuchado recientemente de Haití para el mundo. Nos la pidieron por ahí vía El Diablo Saiyajin, me parece. Sigan pidiendo música y sobre todo les pediríamos que si nos recomiendan música de Shithole Countries estaría buenísimo. Y esto se llama A mí me gustan las pupusas, de Espíritu Libre. Esto es 9FM, todo menos miedo. A saborear conmigo esa comida que en El Salvador siempre acostumbro y me gusta comer. ¿Son pasteles? No, no son pasteles. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas, en esta nueva emisión de Emisiones con Cristian Nader. Y estamos dando... ¿Dije emisiones o invasiones? Dijiste emisiones. Sí, ¿verdad? Qué raro. Bueno, invasiones. Es que estaba leyendo tu nota del Pornhub, mi querido Chico Maño. Una muy buena nota. O sea, ahí por si la quieren ver, ahora con lo de la situación de Hawái, que se mandó una alerta de un ataque de un misil, ¿no? Se les comento rápido. Eso pasó a las 8:03 de la mañana. Les mandan el mensaje. Todos pues van y se resguardan. Y cayó un 77% la actividad de pornografía, específicamente en la página de Pornhub, hasta las 8:23. Y después que se dieron cuenta que todo fue una falsa alarma, comentando la nota con Gaby, decía que había que sacar la atención de alguna manera. Y pues se fueron a relajar, ¿no? Se fueron a dar un jalón espiritual, ¿no? Que terminó en una actividad de las 8:24 a las 8:45 de más del 50%. O sea, estaba arriba del 90%, ¿no? De la actividad normal.
Sí, ¿no? Pues no, pues, maestros, si te están avisando ya se va a acabar el mundo y después te dicen que no, dices, no mames, abracemos las cosas bellas de la vida, ahora es cuando. Algo había que hacer con esa adrenalina. Sí, claro. Por ejemplo, mi querido Nader, poniendo un paréntesis a nuestro recorrido, Puerto Rico, Hawái, Alaska, ¿serían shithole countries? No, Puerto Rico ya es totalmente colonia estadounidense. Hawái, aunque no lo crean, todavía hay Hawái tiene mejor estatus en Estados Unidos que Puerto Rico, ¿no? Sí, pues Hawái sí es estado. ya es estado. Puerto Rico, hay muchos puertorriqueños estadounidenses ahora que claman que se ha incorporado a la Unión, pero aún no lo aceptan. Pero bueno, quedó demostrado. Ni lo aceptarán, ¿no? Con esa deuda que tienen tan brutal. Quedó Pitbull, demostrado que después de el huracán que hubo por Puerto Rico, realmente la zona estaba devastada y se convirtió en uno de esos países subdesarrollados. Realmente no lo podían creer. Estamos tan alejados de Washington, no nos quieren realmente. Y Hawái, como te decía, ¿por qué no nos quieren? ¿los gringos? Ajá. Pues no quieren ¿Por nada. qué no, Nader? No somos malas gentes. Tenemos comida sabrosa. Tenemos aguacate. Gente trabajadora. Corazones amplios. Pletóricos. Y este es mi gente. ¿Por qué no nos querrían? Gente buena que trabaja. O sea, ¿Cómo sí que entiendo más que no quieran a otros lados. Ahorita. Pero ¿por qué a nosotros no? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que traen todo este sentimiento europeo desde que heredan de los británicos, ¿no? Realmente el gringo es un personaje, más allá, el gringo por promedio es un personaje muy ignorante, y más allá de muy ignorante, muy paranoico. Entonces le temen a todo lo diferente, porque dicen, ya, el lema de Estados Unidos es el de et pluribus unum, de muchos uno. Pero realmente no es así. En el mismo Estados Unidos hay comunidades que no se han logrado, como por ejemplo el caso mexicano en otras naciones, juntar. Están los italianos, están los escoceses, están los irlandeses, pero realmente no han amalgamado una nación, digamos, es multiétnica, pero no hay un sincretismo ni un mestizaje, ¿no? Entonces yo creo que hay un temor a todo lo extraño y todo lo ajeno al otro, ¿no? Pues pasa en la vida normal, ¿no? Uh-huh. Es como el hermano incómodo de otro papá. Dices, este güey me cae mal, ¿no? Porque no es hijo de mi papá, ¿no? Usted No es hijo de mi papá. ¿Qué pedo? O sea, así es. Así es. Justo es eso, por eso no nos quieren. Y es que esa es la situación. Los Estados Unidos tiene una relación étnica pues con irlandeses, ¿no? Ajá. Con europeos, pero no con mexicanos. No, y lo Eso puedes después. ver esto de shithole, hablando de irlandeses, en un primer momento reciben el flujo migratorio es principalmente ingleses, escoceses, alemanes y holandeses. Cuando empiezan a llegar irlandeses, que todavía son súbditos de la corona británica, todavía no se independiza, no surge la República de Irlanda, los gringos ven a los irlandeses como lo peor que le pudo pasar a su país. Posteriormente, más o menos cuando se adecúan al estilo de vida estadounidense, ocurre lo mismo con los italianos. Un país de mierda era Italia. Posteriormente pasan los años y ya no van a llegar europeos, van a llegar de Medio Oriente, van a llegar griegos, van a llegar subsaharianos, etcétera. Entonces, como que se va reduciendo el concepto de shithole estadounidense. Entonces van a acabar siendo todos los pueblos ya no europeos, sino los que son, digamos, morenos, digamos, con tonalidades de piel más oscuras. Te salvaste, Nader. Uno ya no. Por ejemplo, algo muy curioso, un abuelo mío. Tú tienes un corazón generoso porque decidiste quedarte con nosotros. Pero sí tengo sangre latina. Tengo sangre latina. Está bien, Nader. Un abuelo mío que mi bisabuelo que llegó del Líbano. Creo que en un primer momento intentaron entrar a Estados Unidos y los mandaron a la chingada. Los mandaron a la chingada. Entonces decidieron venir a México. No sé. De ahí tu encono. De tus ganas de aplastar ese país. Sí, realmente. Por la afrenta contra tu abuelo. No, pero en el mismo México había unas políticas, digamos, xenófobas, racistas, más que nada en el Porfiriato, que impedían la entrada de muchos, por ejemplo, digamos, colonos o inmigrantes libaneses, por ejemplo, o incluso de chinos. Realmente en México deploraron a los chinos y los persiguieron. Hubo una matanza espectacular. Sí. En Sinaloa, ¿no? Sonora. ¿En Sonora o Sinaloa? Sonora. ¿No? Hay monumentos y todo. Es uno de esos episodios oscurísimos de la historia mexicana. O sea, uno de tantos. Y digo, sin ir tan lejos con chinos, ¿no? Digo,
a principios del siglo XX y hasta la fecha seguimos matando indígenas. Las guerras apaches todavía estaban en boga a principios del siglo XX en México y en Estados Unidos. Y al mismo tiempo seguían exterminando mayas en Yucatán, ¿no? Ya vas a hablar del buen Andrew Jackson aquí. Oye, es otro tema. Pero bueno, mi querido Nader, ya paseamos y nos manchamos las pantorrillas en El Salvador. Sí. Tomamos un avión, ahí volvemos a tomar nuestro avión de redilas para tomar el siguiente destino en la agencia de viajes Donald Trump, Shitholes para todo el mundo. O Shitholes del mundo. Y viajamos. ¿A dónde vamos ahora, mi querido? Ya pasamos por, evidentemente, Haití. Platicamos un poquito de Haití, de su situación, etcétera. Pues no hablamos de... No sé si quieras tocarlo muy rápido para también darle velocidad. Pero, por ejemplo, la manera en que los Clinton se han enriquecido o se enriquecieron vía el desastre del terremoto en Haití, por ejemplo, que es una de las grandes causas también de la inmigración reciente de Haití al mundo. Sí. Pero no sé si Fundación Clinton. La famosísima, oscura y malsana Fundación Clinton, una de las grandes razones. Ese es el imperialismo humanitario. Una de las grandes razones por las cuales Hillary Clinton no ganó las elecciones fue uno de los escándalos de la Fundación Clinton con Rusia. También ahora tenemos ahí una propuesta por ahí, pero ahorita te la platicamos. Y no sé si quieres platicar algo más de Haití o nos vamos ya directamente a otro shithole country. Curioso, vamos a hacer rápido una reflexión y una escala a cargar combustible. Saliendo de El Salvador, vamos a Nicaragua rapidísimo. Precisamente hablando de los Clinton, tal vez recuerden el escándalo Irán-Contras. Claro. Que utilizaron dinero de armas para patrocinar a la guerrilla y de drogas para patrocinar a la guerrilla, a los contras contra la guerrilla, reaccionarios en Nicaragua contra los sandinistas. Bueno, mucha de la droga que se empaquetaba y era mandada, y de las armas en el patio trasero de la familia Clinton en Arkansas. ¿What? Sí. Los Clinton, con todo el caso de Oliver North y estos personajes, digamos, con la CIA empaquetaban drogas en su jardín para venderlas y luego con ese dinero mandar las armas a los contras nicaragüenses. Bueno, yo no sé tú, pero a mí me parece muy conmovedora la noción de que sea un negocio familiar, como la Heinz, por ejemplo. En lugar de la familia michoacana es la familia de Arkansas. La familia de Arkansas. Y a mí me parece muy conmovedor que la gente le siga gustando la fiesta después de los 50, ¿no? Hacían buenas fiestas con esas armas, ¿no? No, pues bueno, hombre, así las cosas. Tenían buenas ideas. Y luego con Bill Clinton, que es un enfermo sexual, pues peor. Pero toque el saxofón, ¿no? Él como que, ¿no? Como que le baja, ¿no? No es un enfermo sexual, es un alma sensible, Nader. Es un artista. He oído unas historias claro, por supuesto, en internet, vinculadas al escándalo del Pizzagate, etcétera, que tiene muchas cosas ciertas. Realmente Bill Clinton es una cosa espectacular, este hombre. Pero bueno, de El Salvador nos podemos ir al continente africano. De inmediato vamos viendo el océano, vamos viendo ciudades, países que serían nice looking countries, y llegamos a un enorme shithole. Que ya lo hemos visitado aquí en Invasiones, en 9FM, en Buen Día Gorilas, varias veces. Tuvimos creo que 2 o 3 programas hablando. Creo que 3, mi querido amigo. 3 programas de África. Del cruento siglo XX africano. Que fue terrible. Ajá. Y me preguntaban justamente ahorita en Twitter, ¿considerarías Argelia un shithole? Los gringos lo considerarían. No sé si los gringos, pero los franceses sí. Un país de merde, pues porque fue su colonia y se les reveló. Y está repleto. Francia y Marine Le Pen y la familia Le Pen querían expulsar a todos los argelinos de Francia. Pero bueno, concretamente quería hablar de un caso específico que es Sudán. Sudán ya lo habíamos tocado en otros programas, pero últimamente la administración estadounidense de Trump se ha distanciado de Sudán, un país que en las últimas décadas estuvo muy cercano a Estados Unidos, y se han empezado a distanciar de Sudán. Y bueno, ¿qué hizo Estados Unidos en Sudán? Se habla siempre de la crisis de Darfur. Se habla mucho de... por ejemplo, de la guerra civil entre cristianos, animistas y musulmanes. Pero bueno, Sudán, para los que no sepan, es un país que es entre sahariano y subsahariano, que está al sur de Egipto, digamos abajo del Sahel, tiene una costa en el Mar Rojo, y el norte
históricamente siempre fue, digamos, musulmán. Sudán es uno de los primeros países que se mencionan en la historia. En los jeroglíficos egipcios se habla del país de Kush, también conocido como Nubia. Pero bueno, después de 3500 años, Sudán es totalmente islámico en el norte y animista y cristiano en el sur, ¿no? Entonces fue primero colonia del Imperio Otomano. Cuando se derrumba llegan los ingleses de Egipto, lo toman y convierten en una zona totalmente de explotación, perdón por el término, negrero. Entonces pasan los años, se logran liberar del yugo británico a mediados del siglo XIX y llegan los gringos, ¿no? ¿Y qué querían los gringos concretamente? Tener acceso desde Sudán a la península arábiga que está cruzando, digamos, el Mar Rojo. Entonces en este momento Sudán, a partir más o menos de los 80s, comienza a haber cruentas guerras civiles entre los cristianos y musulmanes, y más porque Sudán se utiliza como refugio de grupos yihadistas, algunos vinculados a Estados Unidos, digamos la yihad estadounidense, y otros, digamos, de su yihad, digamos, socialista, bueno, no socialista, social. Entonces los gringos meten la mano y provocan, justo como en todo el continente africano, y los gringos y los europeos, una catástrofe humanitaria, y patrocinan constantemente a grupos rebeldes y a regímenes que desatan un caos étnico y lingüístico, que culminan, creo que en 2010 o 2011, con la independencia de Sudán del Sur. Sudán del Sur, si lo recuerdan, ha salido últimamente en las noticias, ¿no? Porque Sudán del Sur es visto como el estado bueno. ¿Me explico? ¿Cómo? Es el país que no es un shithole. Sudán del Sur, porque lo partieron el país los gringos. El sur, que es animista y cristiano, y el norte, el Sudán tradicional, que es el país, digamos, musulmán. Entonces los gringos ejemplifican con Sudán y Sudán del Sur cuál es el camino correcto para no ser un shithole country. Oh. ¿Me explico? Está Sudán sumido en la guerra, digamos, en la barbarie, obviamente por intereses muy concretos, y el sur, digamos, no es un paraíso, obviamente. Evidentemente tendríamos que ser sospechosistas y decir que Estados Unidos tiene interés en que esa guerra existe. Por supuesto. ¡Caray! ¡Otra vez! ¿Qué será esto de los shithole countries? Que siempre hay ahí como una extraña y yo creo que muy fortuita relación con intereses estadounidenses. Qué mejor negocio para los estadounidenses que llegar a un país, destruirlo, convertirlo en uno de sus shithole countries, y está el negocio continuo y eterno y perpetuo en la restauración y reconstrucción. Y es un negocio redondo, porque viene justamente el imperialismo asistencialista, ¿cómo le dices? Sí, el imperialismo humanitario. El imperialismo humanitario, el imperialismo cultural, el imperialismo energético, etc. Por ejemplo, tenemos el caso iraquí, que es, digamos, uno de los más emblemáticos de los últimos años. Irak, con todo lo que fue Saddam Hussein, que tuvo problemas con Irán, bla, 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 digamos, industrializó el estado socialista árabe de Saddam Hussein, industrializó Irak. Llegaron los estadounidenses y lo arrasaron completamente en infraestructura, en salubridad, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mejor negocio más allá de la guerra? Que también es un gran negocio, es el de la reconstrucción, el de la reconstrucción eterna e inacabada, porque paulatinamente, por ejemplo, en Irak hay una guerra, se reconstruye, se vuelve a destruir. Ajá. Entonces ahí está la infraestructura estadounidense, de otros países, los saudíes también, reconstruyendo Irak. Es un gran negocio, que nunca deje de ser un shithole country. Tómala. Entonces, realmente y podemos ver multitud de casos en la zona y en todo el mundo. O sea, entonces ese es el imperialismo humanitario, que lucra con, digamos, la desesperación de la gente, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Yemen, pero realmente son paliativos y aspirinas para un país que realmente necesita una cirugía. Pero precisamente el punto es que ellos no evolucionen. Más que evolucionar, perdón por el concepto, que ellos mismos no se desarrollen plenamente sin la intervención de Estados Unidos. Más bien el negocio es que Estados Unidos está ahí, que no lo puedan sacar. O sea, ese shithole no es espontáneo. Un país no se convierte en una zona de desastre, tanto por guerra o por desastre natural, espontáneamente. Realmente un país, además, también está el problema de la deuda externa.
Haití tiene una deuda tremenda, o sea, realmente Haití es controlado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, porque realmente jamás van a poder pagar esa deuda. Y más cuando consideras que toda la tierra de Haití, solo el 2% es cultivable. Después de 500 años de explotación intensa de 3 grandes imperios, realmente ya no queda nada por hacer. Es un país muerto, el suelo está muerto. Entonces, realmente ellos, por ejemplo, la gente come en Haití por toda, digamos, entre comillas, ayuda humanitaria que proviene de Estados Unidos y otras latitudes. Entonces, realmente el shithole lo han provocado los estadounidenses, en este caso, en el caso haitiano, por ejemplo. Pero... ¿saltamos de vuelta a Haití? Fue para ejemplificar. Para ejemplificar. Sí, ok, sí, bueno, sí. entonces estamos en Sudán. Ajá. Y ya nos dimos una asomadita a Irak. Sí, lo que quiero mostrar es justamente que un país con este concepto que tan deplorable que los gringos utilizan, realmente ellos son los que han provocado este caos en el mundo y este shithole. Este inmenso shithole. Ajá, porque- ¿llamado humanidad? Sí, porque ¿o fuera de llamado Estados planeta Tierra? Fuera de Estados Unidos todo el mundo es un shithole. Eso sí, eso es verdad. Y de Europa también, por ejemplo. Pero cómo... Todo país explotable, digamos. Todo país ¿no? explotable, ¿no? Sí, porque no sé si Mónaco, por ejemplo, ¿no? Exacto, o Noruega. No, Noruega, ¿no? De quien está pidiendo Sí, ha habido de inmigrantes. Ha habido no sé. Ya, se te fue el argumento. Sí. Oye, yo te iba a decir que ahorita que decía de Sudán, que hay un Sudán bueno y un Sudán malo, aguas Los Cabos, porque Baja California Norte está muy existe amiguitos, eso, ¿no? güey. Y Existe. Baja California Sur. Yo una vez sí, también hubo una está vez ese aquí rollo. un conato de sangre ¿Por? tan espectacular, porque ¿cuál es la Baja California que sí existe? Baja California. Pues la que se paga en dólares. No existe Baja California Norte. No existe. Es que si la gente de Baja California le dices que Es de Baja es de California Norte. Ajá. sobre todo si son exadictos a la piedra, pero vimos un arrebato de rabia tal que no, yo aprendí la lección en ese instante. No existe Baja California Norte, maestro. Baja Existe. California, Baja California Sur. Sí. Ahí está. ¿Tú conoces Los Cabos? Ok. No, ¿qué va a conocer? Yo tampoco, tú, mi querido Nader. Conozco el rollo. Huastepec. Oye, ¿y qué tal el rollo? Están chidos. La alberca de olas del rollo. Y ahora que metieron la de Six Flags, se va a poner buena, ¿no? Ahora en Semana Santa. No. Como va a haber una alberca en Semana Santa. No, lo que pasa es que Six Flags hizo una onda ahí con el rollo y metieron ahí una super tobogán, ¿no? De estas como centro... ¿En Six Flags? No, en el rollo. En el rollo. Sí, pero hicieron ahí como una firma de un convenio. Ya sabes, estas como Es que ahora hay un aportaciones. Six Flags acuático. Sí. Es cierto, yo vi algo por ahí, cierto. Ujú. Entonces ahora en Semana Santa se va a poner bueno. Así que vayan juntando sus domingos, amiguitos, ¿no? O si no, siempre están los balnearios de Pantitlán, ¿no? Hijo, mano. El Olímpico. Esas aguas verdes del monstruo del lago Ness están bien chingones. Palo bolero. Palo bolero. Buenísimas para el cutis. Bueno, mi querido Nader, ¿qué hacemos? ¿Quieres visitar otro shithole? ¿O Quiero quieres... visitar otro shithole. Venga, ¿a dónde quieres que saltemos ahora? Vámonos a Pakistán, Pakistán. al Punjab, Ahí está. a Bengala, muy cerca de Afganistán. Pakistán ha estado en la boca, no de todos, pero sí digamos de la gente que más o menos se mete en estas ondas, porque Pakistán ahorita es un estado paria para Estados Unidos, que es otro tipo de estado shithole. Así lo consideran los estadounidenses porque Hay Pakistán... diferentes gradaciones en el, Sí, claro, en el mundo del claro, shithole. claro. Ah, ¿cuáles serían, por ejemplo? Eso está interesante. Por ejemplo, yo creo que uno es el estado paria. Uno es el estado subdesarrollado, repleto, entre comillas, abro paréntesis, de buenos salvajes. Los buenos salvajes. Los buenos salvajes. ¿Como Chicomoño? Sí, pero Pakistán... Soy un bueno salvaje. Un buen salvaje. Pero en el caso de Pakistán, que históricamente ha estado vinculado a Estados Unidos, lo mencionamos en el programa pasado, se ha estado distanciando de los estadounidenses y se vuelve a vincular otra vez a China. Históricamente Pakistán se ha vinculado mucho a China porque el gran rival de Pakistán después de la partición es la India. Ujú. Y hay una enemistad también muy importante entre los chinos y los hindúes, perdón, de los indios. ¿La India no sería un inmenso shithole country? Yo conozco... O más bien su industria lo mantiene al margen de la clasificación. Sí, realmente yo creo que la India, dice, bueno, son cientos de millones de personas. Históricamente ha sido un país con una gran pobreza, con hambrunas y más allá de la explotación colonial británica.
Pero en los últimos años ese mote de shithole se le ha quitado. ¿Por qué? Porque realmente ahora es una potencia industrial y tecnológica. Ajá, exacto. Pero más allá de esto, de los cientos de millones que viven en la India, el 80% vive en pobreza extrema. Y es una pobreza legal. O sea, y la gente... Acaba de haber una matanza de castas. Sí. Hace 2 semanas hubo una gran manifestación de de la casta que en español se conoce como los intocables. Sí, los parias. Los parias. Que, Dalit, creo que se llaman Dalits. Y fue reprimida y hubo muertos... Pues a escalas hindúes, pues, o sea, 80s, 90s, 2000s, etcétera. Pero a nadie le importa, o sea, No, realmente bueno. esto es legal. O sea, es que son parias. Precisamente son parias y atentos, por ejemplo, Gandhi, este personaje, que es en Occidente visto como un redentor de la ya paz. vas a destruirnos otro mito. Este personaje más, o sea, realmente quería perpetuar el sistema de las castas y entre otros muchos crímenes de este personaje, entre ellos la pederastia, realmente quería que la India estuviera sumergida en este digamos, sistema de castas ancestral desde los tiempos Pero él no quería bélicos. dejar ir a Pakistán. Quería una India unida, musulmanes, hindúes y otras cochinadas. Pero Sikhs, los quería los todos Sikhs. juntos, bajo su manto. Entonces, justamente... Junto a sus costillitas. Sí. ¿Cómo vas a hablar cosas de alguien cosas feas de un hombre tan flaquito? Pero tiene mucha No razón. tiene ni cómo defenderse. Oye, pero tiene mucha razón. Una de las figuras creo que más grandes después de Gandhi es Dalsim, de Street Fighter. La figura más grande. No, yo digo, ¿no? Perdón. You got fired. Exactamente. You got flamed. Persona respetuosa y respetada. Oye, entonces, ¿qué? ¿Pakistán? ¿Cuál es la historia de Pakistán? ¿Por qué está en...? Es un shithole porque se Es un está shithole alejando... nuclear. Es el punto. ¿Se está alejando ideológicamente de los Estados Unidos? Sí, se está alejando Ok. ideológicamente de Estados Unidos. Desde la época de Pervez Musharraf, un personaje que tuvo Pakistán, se empezó a alejar un poco porque decían que Pakistán patrocinaba el terrorismo y sí lo hacía. El punto es que era junto a Estados Unidos. Pero entonces en este momento se ha armado una nueva dicotomía en el subcontinente indio que Pakistán, digamos, es el estado malo. Y la India es el estado bueno. Pakistán es el estado shithole y la India es el estado prometedor. Ahora vinculada a la India totalmente a Estados Unidos e incluso otras potencias como Israel. Entonces es eso. O sea, no nada más estamos hablando de un shithole como, digamos, un lugar de pobreza, subdesarrollo, etcétera, sino también los gringos catalogan un shithole como un país violento. Y lejano armado, a sus propios intereses. y lejano a sus propios intereses, que el problema realmente, el gran problema de Pakistán con Estados Unidos es que Pakistán se puede vincular a Irán y por ahí pueden salir gasoductos que se adentren en el sudeste asiático y lleven gas muy barato desde Irán a todo el mundo. Entonces lo menos que quiere Estados Unidos y precisamente sus socios más cercanos, Arabia Saudí e Israel, es que Pakistán sea Irán sea una potencia energética y estado, digamos, vinculado a todos los del sudeste asiático. Entonces por eso es el nuevo mote de shithole para Pakistán, un país que históricamente ha estado vinculado a Estados Unidos. Ahí está. ¿Te late si vamos con música? Me encantaría. Y vamos a escuchar unas cuantas melodías del mundo que nos están pidiendo vía nuestras redes sociales. Les mandamos un saludo y un abrazo a toda la gente que está conectada en estos instantes. Recuerden, @nofm_radio. Por si tienen preguntas, dudas, comentarios alrededor de esta plática con el señor Christian Nader, @exosapiens, sobre los shitholes del mundo. Pues ahora es cuando, mis queridos amigos, mis queridos gorilas. Pregunten. Y mientras tanto, esto es Technotronic, Pump Up the Jam. Nos pide el perrito dibujado que pues lo queremos mucho y él tiene un corazón muy digno de este shithole. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. 62748323 @9FM_radio @playlist 9FM por si quieren checar toda la música que estamos programando. Y Facebook 9FM_radio. También nos pueden ubicar vía diagonal todo menos miedo. Ahí están los medios de comunicación, mis queridos gorilas. Hay varios comentarios por aquí. El señor Gran Solín dice: saludos a todos en el búnker. ¿Y podrían ahondar en el tema racial en México con respecto a los chinos u otras razas? Gran sección invasiones con el maestro Exosapiens.
Podríamos ahondar con respecto a los chinos y otras razas con respecto al tema racial en México, claro que sí, pero no sé si en un programa. De hecho, cuando fue Es un súper desmadre. la semana del sismo, venía con esa propuesta de hacer un programa tanto de filipinos como de chinos y sus vínculos con México. Pues tendríamos que retomarlo, mi querido amigo. Sí, ahí está la que petición retomarlo. ya muy clara. También por acá Miss Flirt se comunica y dice, después de Gandhi, yo creo que Dalsim es la figura de la India más conocida. Mamás de amistad, chico moño, dice. Ahí Sí, está. pues sí, ¿no? Sí. Pero es que le estaba diciendo que entendiera mi contexto porque regresé a jugar Street Fighter, ¿no? Ah, ok, bueno. Entonces ves que van de mundo a mundo, entonces por eso ya le entendía a Nader, ¿no? Cómo va viajando. Es mi relación geográfica más cercana, ¿no? Los videojuegos. Hablaremos de Zangief más adelante. También. Podríamos hacer una serie de invasiones vía personajes de Street Fighter. Porque ahí está Zangief, por ejemplo, que está en boca de todos. Hay elecciones de Blanca este año, por ejemplo. Pues exactamente. Gale está también haciendo de las suyas, etcétera. Vega. Y el maestro Vega, Vega ya no va a pintar mucho este año, ¿no? Yo creo. No, pues no. España que se hunda, más bien, ¿no? Es lo mejor que les podría pasar. Gabriela Astorga dice... hola, Gaby. Hola. ¿Cómo estás? Y difundió imágenes prohibidas de cuando yo era modelo. No. Como bien aprendimos ayer, hubo consenso antes de la publicación de estas fotos. Hubo consenso. De cuando yo era modelo. De modas, de ropa y de diferentes campañas de Y de encuentros maquillaje de y demás. literatura. Y de encuentros de literatura. Por si lo quieren checar, ahí estoy con mi carita bien dibujada. Tantanix nos había preguntado si Algeria podría ser un shithole country. Creo que ya le respondimos, ¿no, mi querido Nader? Sí. El Mario Monroy también nos pidió algo de HST. No me obligues a decir, dedicada a República Dominicana y Haití. También por acá el perrito dibujado se comunica y dice: pido Pump Up the Jam de Technicronic. Ayer no alcancé, por favor. Mi querido perrito, ya sonó. Espero estés muy bien y le estés pasando muy, muy bien. Por acá nos están mandando... Siempre que vienes nos empieza a seguir gente muy extrema, mi querido Nader. Por acá también el Serge dice: rolas vergueras desde temprano, listo. Y también el señor Serpín dice: quisiera ser un minion. De todas formas, ya me odias, maestro. Nos pidió que pusiéramos otra vez el cover de Los Licuadoras a David Bowie. Ahorita igual podemos terminar con eso, mi querido amigo, o la dejamos formada, no te preocupes. También por acá el señor Panda Drogs nos pidió algo de Willy the Kid. El Crispin escribió, nos mandó su nude temprano. Y Gabriela y yo apostábamos a que era nude, ¿no? A que no era nude. A que no era nude. También Sabi dijo que no era. Ahí está. Y después dijo: pues recién salido de bañarme, no solo el pecho y pecho manos tenía agua, también mis rinconcitos. Bájale de huevos, Benjamín, si dice algún comentario despectivo hacia mi desnudez. Saludos, amigos. Me dirijo a la chamba. Los oigo en el hueso. Espero nos estés escuchando, mi querido Crispín. Te mandamos muchos besos, muchos abrazos. Y recuerda, hazte este conteo hormonal que te hemos recomendado porque andas muy irritadito. Tantaniux también dice: estrenos del 2008, como en Canal 5. Jijiji. Besitos, mi siempre amada Fuerza Gorila. Besitos para ti. El Diablo Saiyajin nos pidió algo de Haití, justamente para darle sabor a este programa. También dice que el viernes de Mole Verde, con qué rolas se va a musicalizar. En el siguiente bloque ya les platicamos más claramente de cómo va a estar el viernes de Mole Verde. Y también el señor Panda Drog se comunicó, le mandamos un abrazo. Y creo que hasta ahí estamos, mis queridos amigos. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha comunicado. Muchísimas gracias a toda la gente que se hace sentir, ver y escuchar aquí en las redes. Y seguimos en este viaje por los shitholes del mundo. Ya pasamos por Haití, ya pasamos por Detroit, ya pasamos por El Salvador, ya pasamos por Sudán, ya pasamos por Pakistán. ¿Y a dónde nos dirigimos ahora, mi querido Cristian? Ya estamos en la recta final de este tour. Tal vez podríamos armar otros tours, pero de este tour ya estamos en la recta final. Al ladito de Pakistán, que a la vez que se separó de la India, otro país se separó de Pakistán. Se llama Bangladesh. Bangladesh. En el 1971 se separa Bangladesh de Pakistán. Bangladesh, el habla de aquel pueblo es el bengalí. Un indoeuropeo. Por cierto, ¿saben qué es Pakistán? ¿Qué significa Pakistán? No. Creo que es el único país de todo el mundo que es un acrónimo. ¿Saben qué es un acrónimo? Sí. Sí. Pakistán, Punjab,
Afgania, Kashmir, Sindh y Stan, tierra de todos estos países. Pakistán. Qué bonito. Órale. Un bonito dato, ¿no? Sí, es muy bonito. Bueno. Pensé que iba a ser algo más interesante, la verdad. Como lugar de los ajolotes locos, o sea, como una cosa así. Oye, ¿sabes Donde el trabajo que cuesta hacer un acrónimo que tenga sentido? No, bueno, me imagino que fue un gran esfuerzo, pero para quien lo resolvió, ¿Un acrónimo pronunciable? no sé, algo así como donde las laderas se convierten en montañas, algo así. Algo bonito. ¿No te acuerdas que una vez que estuvimos hablando de el país de los cerros que se movían o no sé dónde? Que era Corea del Sur. ¿Qué quería decir Corea? ¿Te acuerdas? Híjole, no recuerdo. Creo que era... El país de los montes vagabundos. Algo, una cosa así. Unas palabras orientales. Pues sí, así. Pues es que de inmediato dijiste, Bueno, a ver, ¿saben qué quiere decir Pakistán? Y yo dije, Indiana Jones. Te voy a dar... Estamos ya en ese momento. Te voy a dar justamente lo que buscas. De hecho, Paki también tiene como... un significado, aunque no fue el sentido con que le nombraron a su país Pakistán. Creo que es tierra de la pureza, algo así. Bueno, ya aquí, llegamos a algo. Aquí no nos quedamos atrás, Coacalco, Ajá. tierra de las serpientes. Bueno, pues está bonito. Está chingón, ¿no? Está bonito. Sí. Tierra de coyotes, tierra de serpientes, tierra Así de huele. abolhuetes. Cosas pues, poéticas, ¿no? Líricas. Puros, no, bueno, Para ver el paisaje y suspirar. sí, ¿no? Dirían muchos, ¿no? Para ver al guerrero. ¿Cómo se llama este? Ay, se me fue el guerrero de Nesa. ¿El de Nesa? El Está guerrero. muy orgullosa la banda de su guerrero de Nesa. ¿Pero cómo se llama? Mazinger Z, ¿no? El No. rojo Sí, pero no se llama El Mazinger Z. Power Ranger rojo. Bueno, Guerrero Shimali, ¿no? ¿por qué nos fuimos a Bangladesh, mi querido amigo? Porque justamente se repite, digamos, el estereotipo del país, entre comillas, shithole, ¿no? Un país el más densamente poblado del mundo. Millones y millones de gente de Bangladesh amontonada. La mayoría trabaja en maquilas. Justamente producen ropa para las grandes marcas estadounidenses y europeas. De hecho, hay una imagen muy potente, muy fuerte, de después de un sismo terrible que hubo en Bangladesh, la gente aplastada en las fábricas y envuelta en playeras y en ropa que para tiendas como Zara o como para Mango, procedentes de Bangladesh. Entonces, Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo, más densamente poblados. De hecho, hay gente que vive en las mismas, en los mismos ríos. O sea, realmente les llaman, creo que, vagabundos del río. Y realmente eso es eso. Un país con cero infraestructura, con unos problemas de salubridad y sanidad terribles. ¿Pero cómo? ¿George Harrison no los ayudó? ¿De concierto de Bangladesh? No. ¿Qué pasó ahí? Sirvió Si sirvió de mucho. le echaron los kilos, no resolvieron la situación del país. La rola no estuvo tan chida, ¿eh? No, Bangladesh. ¿será eso? Es el Tal que hace vez. con Ravi Shankar, ¿no? Sí. Culpemos entonces a George Harrison por no echarle talento. A la rola en específico. A la rola, ¿no? Porque seguramente dijo, no, pues sabes que sí está muy complicado. Basta con que el coro repita infinitamente el nombre del país para quererlo ayudar. Y es justo lo que quiere ejemplificar, ¿no? Como dentro, en nuestro mismo país y en cualquier otro país, la misma gente con un tono despectivo y elitista y clasista considera dentro de sus propias ciudades, dentro de sus mismos pueblos, zonas que son shitholes. Por ejemplo, en México escuchamos diariamente cómo la gente de la Ciudad de México, del área metropolitana, considera, por ejemplo, los municipios del área conurbada como shitholes, tal cual. Y se quejan de Trump, pero mientras tanto están considerando a Nesa, a Chimalhuacán, Ixtapaluca, y incluso barrios de la misma Ciudad de México, Tepito, la colonia Guerrero, la colonia Morelos, como shitholes. Cálmate. Cálmate. Me van a dar con un pico. Me No, encantó, ¿sabes? me encantó el cálmate. Así como, ¿sabes? me está doliendo. Me está No. doliendo. Pero ¿sabes qué pasa? Y lo decía Alex Lora. O sea, es como cuando pendejeas a tú a Peña Nieto, ¿no? Que dices, chale, pues qué pendejo, ¿no? Pero eres tú. Si te lo pendeje otro, ahí hay pedo, ¿no? Entonces, tú lo puedes pendejear, pero los demás no. Y que se calmen. Lo mismo que pase con los shitholes, así. Que te lo diga Pues otro. me imagino que no, alguien ¿no? de Bangladesh sí puede decir, pues qué cagada de lugar, ¿no? Pero, pues Trump, pues qué. Pues ese que Pues ese qué. ni ha ido, ¿no? Seguro Pues ni sí. conoce. Que se venga para acá. Sí, pues que se venga a dar una vuelta. Que desayune Yo sí puedo hablar mal de migas Salvador. acá en Tepito. ¿Eh? Por ejemplo, ya Por lo ejemplo, conoces, ¿no? Ya conozco. Lo sufrí.
Lo sufrí muy intensamente, mi Lo querido Chico conoces Muñoz. y Tengo te- cicatrices en el cuerpo. Y te conocen además, ¿no? O sea, ya ahí hay un vínculo. Entonces, tú tienes el derecho. No es el mejor de los temas, mi querido Chico Muñoz. Entonces, Bangladesh, mi querido amigo. ¿Qué relación tiene Bangladesh con los Estados Unidos, por ejemplo? Pero los Estados Unidos ninguna, es una maquila gigantesca. Una maquila. Realmente... O sea, a Estados Unidos le conviene que siga siendo un shithole. Sí, por supuesto. Y han salido muchos Bangladesh últimamente en las noticias porque la población que están persiguiendo musulmanes en diversos países proceden de Bangladesh, están en calidad de refugiados en otros países, entonces retornan a Bangladesh realmente de una persecución por su etnia, por su lengua, por su religión, a un país que realmente no puede hacer nada por ellos, ¿no? Entonces constantemente, lo digo, o sea, fuera de Estados Unidos y de ese llamado primer mundo, fuera del mundo industrializado, el epicentro capitalista que es Europa, Estados Unidos, Japón y algunas ciudades dentro de zonas en vías de desarrollo, realmente el mundo entero es un shithole, ¿no? Uh-huh. O sea, no tenemos los mexicanos que van a gloriarnos de que vivimos en el primer mundo. Realmente, precisamente para Trump y para todo su séquito y para la clase empoderada estadounidense, el mayor shithole y el más cercano es México. Y los mismos mexicanos consideramos nuestros shitholes cercanos. Guatemala y los guatemaltecos consideran que es El Salvador y los salvadoreños que es Honduras y viceversa. Pero es lo Entonces, que decías, ¿no? Se divide, ¿no? sí. O sea, Bueno, es que Honduras. O sea, bueno. O sea, somos un shithole. Oye, Seamos correctos. somos un shithole orgánico, no cualquier shithole. No. Hay inorgánico. No, mira, aquí se produce composta. O sea, aquí Exactamente. estamos acá. Somos servibles para algo, pero somos, ¿no? Para ¿Por qué seguir no nos reproduciendo querrá Trump? cosas. pero es un buen punto lo que dices. Justamente la composta, algunos tipos de composta están hechos a base de excremento de animales, lombricomposta, bla, Claro. bla, bla. Entonces a partir de eso sale vida, ¿no? Evidentemente. Y salen alimentos. Entonces realmente... De hecho, estuvimos aquí platicando en algún momento con un buen amigo de este programa y de una bonita celebración llamada Baidora, que crearon una lombricomposta gigantesca en el estado de Morelos Se le salió de que control. se le salió de control. Tuvieron que decir, no, cuidado, se Así. desborda. Sí, ya no sabemos qué hacer con la Se lombricomposta. sigue reproduciendo hasta este momento su lombricomposta. Y todo, ahí en las estacas y Morelos. todo el pueblo que rodea las estacas tiene lombricomposta. Sí. Pero tuvieron que detenerla en algún momento porque se estaba volviendo una cosa incontrolable. Un saludo, por cierto, a Bianca, que es experta en esos temas. ¿En la lombricomposta? En la lombricomposta. Ahí está. Es amante del suelo. Entonces, bueno, lo que digo es realmente eso, ¿no? Que hasta de la misma mierda salen cosas importantes, ¿no? Entonces es realmente lo que los estadounidenses no se dan cuenta, que para el mundo entero y por todas sus atrocidades que han cometido durante más de 200 años, ellos son considerados el shithole del mundo, ¿no? Porque recibieron, sin ser despectivo, a mucha inmundicia de muchos países que hoy ostentan esa posición de poder para explotar y destruir otros países, ¿no? Ahí está. Entonces realmente creo que ese es el único shithole del mundo, Estados Unidos, y Donald Trump es su vocero, y cada vez que habla realmente vomita mierda. Ahí está, señoras y señores. Vámonos con música. Me está sonando a que quieres detener nuestro tour de shitholes en Bangladesh. Podría ser, o sea, realmente Bangladesh, como lo repito, es un país que ejemplifica todo lo que hemos hablado en este programa. Extremadamente pobre, pero que realmente lo que producen todo se va a las boutiques de los centros comerciales de Occidente. Y estaría bueno parar ahí, ¿no? Para ir por unas playeritas. Podemos cerrar con un Para gran vestirnos de comentario. mango, ¿eh? Podemos cerrar con un gran comentario. Nuestro queridísimo Olin nos dice en Twitter: el maestro Exosapiens mencionó mi pueblo natal en la lista de shitholes y lejos de ofenderme, se siente chido que lo conozca. Los quiero y amo el programa. ¿Cuál era tu pueblo? ¿Eres de Bangladesh? oye? ¿Eres de- No, Bangladesh? pero mencionaste ahorita los municipios. Yo pensé que hablaba urdu o bengalí. Estaría increíble, ¿no? Así como, para todo nuestro público, bengalí. Bate, jorime, bari, bate. No se enamoren de ese marinero bengalí. Es la única referencia muy clara que tenemos de esa lengua antiquísima, seguramente. En fin, señoras y señores, regresamos pues ya básicamente a concluir, a despedirnos, a agradecerles y demás. Pero mientras tanto, pues, la primera vez que los rockeros dijeron, uy, ¿qué es esto? Guácala, pobrecitos.
fue esa vez en Bangladesh. ¿Cuál fue primero? ¿El concierto? El concierto por Bangladesh es el ¿no primer... ¿No fue el de África? No. El primer concierto organizado por la industria del rock o las grandes celebridades del rock a beneficio es el concierto por Bangladesh, justamente. Y pues parece que no la armaron tanto. ¿Vas a poner el concierto a Bangladesh ahorita en la música? Sí, completo, 4 horas y ahorita regresamos. Acuérdense que la primera parte están afinando los instrumentos. No aplaudan, no se entusiasmen. Y regresamos, señoras y señores. Esto es 9FM, todo menos miedo. Now I'm asking all of you to help us save some lives. Bueno, mis queridos gorilas, estamos ya en Bangladesh con mucha claridad. Tenemos hambre, pero también miedo, porque no sabemos si hierven el agua, etcétera. Pero tenemos ropa, ¿no? Pero tenemos ropa de marca barata. Hecha en Bangladesh. Hecha por manos finas y trabajo de infantil. Niños prácticamente ciegos. Que nos llevamos desde aquí, por supuesto. Que nos desde llevamos su centro comercial de preferencia. Centro comercial de preferencia. Bonito Bangladesh. Pero para venderla barato ahí en la Guerrero, ¿no? Exacto. Ya no existen las pacas, creo. Sí, Sí, las movieron a un edificio las hicieron rarísimo. como plaza. O sea, las metieron a un Fueron edificio plaza. y entonces hay pisos. Unas joyitas. Es rarísimo, es rarísimo. Y ahí pagan impuestos, ¿no? Que por eso las hicieron. Sí. Sí. Pues la ley, chico Muñoz. Noté cierto aire como de superioridad. ¿De qué? No. Que hay que mantenerse bajo el manto de la ley, mi querido chico Muñoz. Si no, no funcionan las cosas. Ah, Simón. En fin, mis queridos gorilas, estamos llegando a al final de esta segunda emisión de Invasiones con el señor Cristian Nader, @exosapiens. Les agradecemos muchísimo su atención y demás. Tenemos aquí un comentario más del señor Mario Monroy que dice: en Trainspotting 1, Mark Renton asume a Escocia como el shithole de Europa. Y después viene la frase: me encantaría tener buen acento escocés porque es muy bonito. It's a shithole, Scottish, etcétera, pero no puedo, pero ahí está la frase y es muy bonita frase y es muy bonita escena. Es cuando están como viendo una inmensa planicie escocesa y uno de los personajes dice así como: qué hermoso y qué orgullo ser escocés. Y el carnal Renton le dice así como: no mames, ubícate en dónde estás parado, cabrón. Pero en fin, ¿tú dirías, mi querido Nader, que Escocia es el shithole de Europa? Tal vez hace unos años, ¿no? No, de hecho, creo que el shithole de Europa, y lo dicen los europeos, yo no, el África de Europa, si lo dicen, es España. Sí, pues todo, la famosísima frase, ¿no? Pasando los Pirineos comienza África. ¿No? No se les puede culpar tampoco. Sí, no. País muy complejo. En fin, señoras y señores, esto ha sido Invasiones. Conclusiones, mi querido Nader. Pues bueno, creo que más allá de lo que diga Trump, aunque es muy cercano por los medios, creo que el problema es cuando ese tipo de comentarios despectivos son en tu propio país, ¿no? Y a diario los podemos escuchar en la radio, en la televisión e incluso con nuestros vecinos, ¿no? Como consideramos al otro, incluso la casa del otro, de esa otra edad, un shithole. Siempre hay un vecino que tiene su shithole. Qué duro eres. Siempre hay un municipio, una colonia que es considerado un shithole, ¿no? Sí, sin duda. Es cierto. Es verdad. Acabas de darle al clavo. En fin, espero estés contento. Estábamos tranquilos, estábamos riéndonos de un GIF, de una tortuga juguetona. Chico Muñoz nos va a contar una anécdota enternecedora de juventud y tenías tú que poner el dedo en la llaga. Está bien, destruiste a Gandhi. Una figura a la que le tenemos cariño. En fin, bueno, está bien. Espero estés orgulloso, Nader. Espero que hayan aprendido mucho, muchachos. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Ahí está, Niyu también, @Niyu_ dice: me gusta escuchar 9FM cuando está el buen Exosapiens. Muchas gracias. Siempre aprendo algo. Gracias. Listo, ahí está, Niyu. Me gustaría que también te gustara escuchar 9FM en general. Sí, escuchen 9FM no solo cuando vengo yo. Escúchenlo diariamente. Ahí está, señoras y señores. Pues nos vamos despidiendo. Mi querido Chico Muñoz, tus tortugas, ¿qué pasó con ellas? Rápido. No, es que sí, la larga, mejor me despido, ¿no? ¿Es larga tu Sí. anécdota? Sí. Ah, ok, bueno, Sí, lo guardamos. sí, Oye, te vas a guardar. Colombia mañana. Mucho cuidado, mucha suerte y te queremos mucho. Y regresa en una sola pieza. Sí. Y nos Mucha vas a fiesta, traer- por favor. Nos vas a Sí, traer bastante. regalos, ¿no? Sí, por su pollo. Tráeme escama de pescado. Guiño, guiño. Chupas y albure. Eso es lo que me dijiste. Maestro, entérate de qué estoy hablando. Ya,
Nos vamos, hasta aquí quedamos. Muchas gracias. Eso está grabado. Ese ataque contundente está listo para ser exportado a la red. Por su pollo. Recuerden que el señor Cristian Nader y todo su equipo de producción suben estos programas un par de días después. Así que sigan la serie Invasiones en su canal de YouTube. Exosapiens, Gabriela no puede contener la risa. Le encanta verme en el piso. No, ya te quiero. Sí te va a traer. A nivel de suelo, en el lugar que ama Bianca, pero en otra connotación por completo. Mira, te voy a traer, dos cosas. Uno, ron de allá, ¿no? Para degustarlo de manera muy tranquila, porque sé que ese ron pone bastante, sí, ¿no? Sí, que es lo mismo que si pusieras en una estopa, ¿no? Y lo olieras, yo creo que te debe poner igual, ¿no? No, como si fuera mono, ron, ¿no? Maravilloso ron. Ron de Caldas, por favor. Ron de Caldas. Y café, ¿no? Café también. Cafecito y escama de pescado. Escucha cuando yo te digo que cuando veas a alguien así sospechoso por ahí, dile, oye, ¿no tienes escama de pescado? Ok. Con cuidado. De verdad, Pero chico mío. cuidado, No confundir la escama de pescado con caspita del diablo, ¿no? Porque entonces ahí sí va a haber problema, ¿no? Pero bueno, sí. La escama de pescado es calidad, maestro. Ok. Es rosada, dicen incluso. Uy. Ahí está. Ay, Dios. En fin, señores, nos despedimos. Hasta luego, tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias por venir, Nader. Gracias a ustedes por invitarme. ¿La pasaste bien? Muy bien. Estuvo muy bien el programa de hoy, Me ¿eh? gustó, fue muy didáctico. Estuvo muy bien, la pasamos muy bien, muy divertido. Todavía no definimos el tema de la próxima semana, pero iremos ahí poco a poco dándole. Y te tenemos una propuesta, recuérdame ahorita que salgamos del aire. Y por otro lado, tenemos anuncios importantísimos. Gabriela, ¿cuál va a ser la dinámica del viernes de Mole Verde? Mañana. Es muy, muy importante porque Así necesitamos es. ir haciendo la playlist entre todos. Si la puedes tuitear también estaría chidísimo. Sí, ya la tuiteé. Ujú. El día de mañana regresan sus queridísimos viernes de Mole Verde y vamos a estar hablando... ¿No robaste a 9FM? Sí, vamos a estar hablando de el recalentado. Recalentado. Vamos a meternos en el recalentado porque el último programa del año nos quedó bastante corto para ahondar en tan gran tema. Y la playlist que van a armar todos ustedes y que les pedimos que pidan todas sus rolas con el hashtag Viernes de Mole Verde son rolas sobre el recalentado del amor. Recalentado Del amor. Recalentado Del amor. Recalentado Del amor. Recalentado Del amor.